nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. Bienvenidos todos, los invito a tomar asiento. Justo. El acta de la sesión 112 queda reglamentariamente aprobada. El acta de la sesión 111 se pone a disposición de los integrantes de la comisión. Vamos a darle la palabra al señor secretario para que dé lectura de la cuenta. Gracias, presidenta. Se ha recibido un oficio con fecha de 4 de noviembre de la ministra de Defensa, por el cual responde el oficio 175 de esta comisión, que le enviamos con fecha 9 de enero de 2024, en el que se pidió, a través de ella, a los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas que informen si tenían alguna planificación para la conmemoración de los 100 años de la incorporación de Arica al territorio nacional, hecho ocurrido con ocasión de la firma del Tratado de Paz y Amistad de 1929. Y se adjuntan a este oficio las respuestas del Ejército y la Fuerza Aérea de Chile. Se ha recibido también 2 oficios del subsecretario para las Fuerzas Armadas y por medio de ambos dan cumplimiento al ordenado en la partida número 11 de la Ley de Presupuesto del Sector Público del año 2024, uno a la glosa 06, en virtud de la cual informa acerca de la situación del personal administrativo, profesional y civil y sus variaciones de ingreso, referida al tercer trimestre de este año, y mediante la otra informa acerca de los gastos efectuados en cursos, pasantías u otras actividades de carácter formativo del personal de las distintas Fuerzas Armadas en el exterior, su fundamento, utilidad y el detalle de todos los costos asociados, también correspondiente al tercer trimestre del año 2024. Se ha recibido además el reporte de Defensa Nacional elaborado por el Área de Asesoría Técnica Parlamentaria de la Biblioteca del Congreso Nacional, correspondiente a la semana de 28 de octubre al 4 de noviembre. Una nota de la jefa del Comité Social Cristiano Independiente, por medio de la cual informa que el diputado Roberto Arroyo Muñoz será reemplazado en esta sesión por el diputado Johannes Kaiser Barents von Hohenhagen. Y finalmente una nota del jefe del Comité de Unión Demócrata Independiente, por medio de la cual informa que el diputado Álvaro Carter será reemplazado en esta sesión por el diputado Sergio Bobadilla. Es toda la cuenta, presidenta. Muchas gracias, señor secretario. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Bueno, en fácil despacho. En primer lugar, tal como fue comunicado en la sesión de esta mañana, corresponde considerar en la tabla de fácil despacho el proyecto de ley iniciado en mensaje que otorga una nueva asignación de estímulo para el servicio militar a los soldados conscriptos. Boletín 17.217, tenemos que esperar, tengo que tomar el acuerdo primero y luego puede tomar asiento. Gracias. Boletín 17.217-02 en primer trámite constitucional. Para ello, cuentan con copia del proyecto de ley, con el informe financiero de la Dirección de Presupuesto y un comparado elaborado por nuestra Secretaría. Les informo que el Ministerio de Hacienda no podrá asistir debido a que se encuentra participando en la Comisión Mixta de Presupuesto. Sin perjuicio de aquello, además de darle la bienvenida nuevamente al subsecretario Luis Cordero, a Leslie Covarrubia, se encuentran presentes el asesor legislativo y el asesor jurídico del Ministerio de Defensa, para lo cual pido la unanimidad de los colegas para invitarlos a tomar asiento y así conocer la opinión del Ejecutivo. ¿Hay acuerdo? Gracias. Pueden tomar asiento ahora sí. Muy bienvenidos, muchas gracias. Bueno, por lo tanto, le ofrezco la palabra al Ejecutivo partiendo para que puedan exponer la posición del Ministerio de Defensa respecto de este proyecto que tiene un plazo de media hora por ser de fácil despacho. Tiene la palabra quien de los dos estime pertinente. Muchas gracias, presidenta. Por su intermedio, saludar a los honorables diputados que se encuentran aquí presentes. Mi nombre es Roberto Saya, asesor legislativo del Ministerio de Defensa Nacional y, bueno, en primer lugar, reiterar las excusas de la ministra de Defensa Nacional
Ella en este momento se encuentra participando del Consenso de Brasilia, que es un encuentro, una reunión de los cancilleres y ministros de Defensa de Sudamérica, una instancia... ¿Está prendido? Sí, está prendido. Cuyas principales discusiones tienen que ver con la seguridad internacional y abordar los principales fenómenos en donde se relaciona el uso de las Fuerzas Armadas al combate a los nuevos fenómenos criminales. Por esa razón no se encuentra acá. En cualquier caso, es de todo el interés de ella también hacer presente a esta comisión los principales fundamentos de este proyecto de ley y, por supuesto, completamente disponible para explicar en mayor profundidad si así se requiriera en cualquier otra oportunidad que esta comisión estime pertinente. Me gustaría solamente dar algunos antecedentes de este proyecto de ley, un proyecto de ley que es muy corto, muy sencillo, es un articulado, pero me gustaría mencionar un poco la historia de esto. El año pasado, la ministra de Defensa Nacional convocó a una mesa legislativa con senadores y diputados junto con las Fuerzas Armadas para atender un problema que se venía atendiendo incluso desde antes de esta administración en el Ejecutivo, que tiene que ver con un déficit, una tendencia en el reclutamiento de jóvenes en el servicio militar. Esa marcada tendencia se abordó principalmente en una mesa parlamentaria para abordar la búsqueda de diferentes incentivos que permitiesen revertir esta tendencia negativa, y junto a las Fuerzas Armadas se establecieron y se identificaron una serie de estímulos. Entre otros, por ejemplo, la suscripción de convenios con centros de formación técnica para que los jóvenes que realizan el servicio militar en nuestro país puedan acceder a la educación técnica superior, y otra serie de incentivos sociales que forman parte de un largo historial en que el Estado ha ido escalonadamente proporcionando estos incentivos. Sin embargo, se identificó que uno de los principales déficits que teníamos al respecto dice relación con la asignación que reciben los soldados conscriptos. En el mismo proyecto de ley se observa la evolución de esta asignación, que ha ido creciendo durante los últimos años, y de hecho en la ley 20.676 publicada en junio de 2013 se fijaron los actuales montos base para percibir por parte de los soldados conscriptos encasillados los grados 32 y 31 que los rigen actualmente. Desde eso ha pasado más de una década. Entonces, en ese sentido, y junto a un trabajo que se realizó finalmente, después de estas conclusiones con los parlamentarios, se realizó un trabajo junto a los directores de finanzas de las instituciones, más el Ministerio de Hacienda, llegando a una fórmula que se presenta en este contenido del proyecto de ley, donde la iniciativa introduce un nuevo artículo 191 bis al decreto con fuerza de ley número 1 de 1997 del Estatuto del Personal de Fuerzas Armadas. Crea la asignación de estímulo al servicio militar, que se traduce en que el contingente del servicio militar obligatorio recibirá durante el primer año, luego de la publicación de la ley, una asignación no imponible ni tributable equivalente al 50% del sueldo base de los grados 31 y 32 de la escala de sueldos de las Fuerzas Armadas. Y durante el segundo año, desde la entrada en vigencia de esta ley, el contingente recibirá en los mismos términos una asignación equivalente al 75% del sueldo base para los grados 31 y 32, señalando también que esta asignación no se considerará para el cálculo de la asignación de zona o gratificación del embarcado y de submarino, ni servirá como base de otorgamiento de ningún otro beneficio pecuniario que pudiera corresponder al contingente del servicio militar y no podrá ser objeto de descuento interno por parte de las instituciones. El fundamento de esta medida busca no alterar la progresividad de las escalas desde el 30 a la del 23, la escala de sueldo. El mayor gasto será financiado a cargo de las partidas presupuestarias de las Fuerzas Armadas durante el primer año de la entrada en vigencia de esta ley y lo que faltare con recursos provenientes de la partida del Tesoro Público. En definitiva, este es un artículo que se incorpora al decreto con fuerza de ley del Estatuto Personal de las Fuerzas Armadas, que es una asignación distinta, que no incurre en ningún tipo de descuento y que de alguna manera busca, en la medida en que las arcas fiscales así lo permitan, aumentar la asignación que reciben los soldados conscriptos, que identificamos que no es obviamente el único estímulo necesario para aumentar el reclutamiento del servicio militar, pero creemos que puede contribuir y es una deuda que tenía el Estado, puesto que hace más de una década que no se revisaba esta asignación
para los soldados conscriptos que cumplen hoy día labores tan fundamentales, no solamente en catástrofes, sino que incluso en despliegue al interior de nuestro país. Eso es lo que podemos informar por ahora. Muchas gracias. Ofrezco la palabra a los diputados sobre el proyecto en fácil despacho. Diputado Undurraga, tiene usted la palabra. Ya vale decir que esto se incrementa el primer año en 37.592 pesos, en el segundo año en 39.592 y después se le agregan 49.490. O sea, queda en 112.776 el primer año, queda en 118.774 en segundo año y a partir del 13º mes de vigencia en 168.64. Estoy emocionado con tanta generosidad, no vaya a hacer llorar. Pero bueno, entendiendo que peor es más Carlaucha, creo que lo que hay que hacer es aprobarlo, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Gracias, diputado Undurraga. Diputado Kaiser, tiene usted la palabra. Sí, muchas gracias, señora presidenta. En primer lugar, agradecer al Ejecutivo que en una ocasión nos haya cumplido. Dijo que iban a subir los sueldos de los conscriptos. No dijeron cuánto, ¿ya? Pero dijeron que lo iban a subir. Efectivamente, si nos ahorrásemos el 20% de las licencias falsas que se presentan en la administración pública, podríamos financiar el ejército de China. Pero se agradece porque nos están cumpliendo, se agradece porque es un primer paso. ¿Ya? Yo sé que no es fácil negociar con el ministro de Hacienda, él tiene que destinar las platas a cultura, no a seguridad. Y en ese sentido, haber logrado sacarle alguna tajada al ministro de Hacienda ya es un gran logro. Solamente hacer presente que el servicio militar es un trabajo también, o sea, no lo consideramos dentro de la ley de las 40 horas, pero los conscriptos hacen una labor que es esencial para la seguridad del país. Y esa labor debiese ser también, porque es formación, pero también es un trabajo en los cuarteles, el trabajo de la preparación, el trabajo de las campañas, el esfuerzo físico y mental que significa estar sometido al régimen militar no es menor. Y yo entiendo que significa también un sacrificio en cuanto a tiempos de estudio, de avance profesional, y el Estado debiese reconocerlo como corresponde. Entonces, de alguna manera, me habría gustado que quizás también la ministra del Trabajo hubiese ido a visitar al ministro Marcel, le hubiese dicho, pucha, Marcelito, póngale luca, po. Bueno, está bien. No sé, pues yo no sé cómo se tratan con cariño, pero con cariño. ¿Ya? Pero que le ponga más lucas, y al final tengamos presente lo siguiente: nosotros necesitamos 12.000 soldados conscriptos solamente para cubrir el mínimo que establece la ley, no 6.200, ¿de acuerdo? Son 12.000 y 7.000 soldados profesionales. Entonces sí, podemos tomar esto un poquitito a la broma, pero no es ninguna broma. No es ninguna broma porque tenemos en este momento al ejército claramente subdotado en materia de personal, y eso solamente se puede corregir con más recursos y con una mejor infraestructura y con una mejor recepción de los soldados. Así que se agradece al Ministerio de Defensa avanzar en esta materia. Vamos a votar, por supuesto, a favor de yo voy a votar por lo menos a favor de este proyecto. Sí me gustaría tener la misma convicción o ver la misma convicción en el ministro que tiene al final la misión de distribuir los recursos dentro del Estado, ¿ya? Para entender dónde hay ciertas prioridades que no pueden seguir siendo ignoradas por nuestro gobierno o por cualquier gobierno que venga. Muchísimas gracias, señora presidenta. Gracias, diputado. Diputado Brito, tiene usted la palabra. Muchas gracias, presidenta. En primer lugar, saludar por su intermedio al subsecretario, a los equipos tanto de Interior como de Defensa que acompañan, y agradecer a la Comisión que esto haya sido tratado como fácil despacho y que, independiente de los matices que podamos tener, este proyecto va a avanzar y va a avanzar con celeridad pensando en la próxima conscripción. Yo quería, para
que tengamos presente que quienes hemos trabajado en la mesa por la conscripción y además también con las Fuerzas Armadas desde hace años, viendo justamente las dificultades que han existido para alcanzar la conscripción, en particular en los últimos 5 años, sabemos de que no solo de financiamiento, hay una capacidad de acuartelamiento y que la misma institución ha señalado que no es capaz de que nosotros aumentemos el financiamiento de recibir más de los 6.200, 6.500 soldados conscriptos que hoy día está capacitado. Entonces, entendemos de que de la noche a la mañana no se puede cambiar todo, pero hay que destacar, y yo eso es lo que quería señalar acá, que el Ministerio de Defensa en esta administración ha tenido un despliegue en el sur, en el norte, en el Congreso, donde se han avanzado los proyectos de ley para dar garantías y certezas jurídicas a los agentes del Estado, y ahora también cumpliendo con nosotros en el envío del proyecto de la conscripción. Solo tenía consulta por su intermedio al Ministerio de Defensa, 2. Una relativa a los montos. Si los montos estaban considerados lo que se había hablado en un momento del reconocimiento al rancho para el soldado conscripto. Y lo segundo, cuando el rancho no está cubierto por el comedor. Y lo segundo es que el soldado de tropa profesional. Casi el 100%, si mal no recuerdo, de los soldados de tropa profesional hicieron la conscripción. Destacaron en su conscripción y vieron una oportunidad de desarrollo técnico y profesional en el ejército y en la defensa. Si es que tienen pensado también poder robustecer esta oportunidad en el entendido de que hay soldados que después de 5 años quieren continuar y el sistema no les permite continuar. Si es que se han analizado desde la perspectiva de la carrera militar cuáles son las oportunidades que el día de mañana también se le van a dar a estos conscriptos para que continúen contribuyendo a el sistema de defensa nacional. Eso es lo que quería consultar. Gracias, presidente. Gracias a usted, diputado. Diputado Sánchez, tiene la palabra. Muchas gracias, presidenta. Bueno, siempre es un gusto cuando pueden ocurrir en este Congreso acuerdos con una transversalidad a veces que pueden sorprender a la mayoría de los chilenos, pero se dan en algunas cosas. Y yo quiero valorar lo que plantea recién el diputado Brito por su intermedio, porque yo consulté esto mismo a la ministra de Defensa en la sesión en que se discutió el presupuesto de la defensa. Aquí es súper valioso que discutamos las mejoras en la remuneración para los conscriptos, pero tenemos los soldados de tropa profesional, tenemos a los suboficiales, gente de mar en la Armada, que es una categoría espejo, podríamos decir, de la última, y ellos también tienen remuneraciones que, perdóname que lo diga, pero es bien escuálida, por decirlo menos, y hemos visto situaciones en Carabineros puntualmente que Carabineros están teniendo que salir a pitutear en cuestiones que son reñidas, podríamos decir, con la ley, no la conducta, sino que el hecho de que estén ellos desempeñando otros oficios, guardias de seguridad, cuestiones por el estilo. Y estas situaciones me da la impresión de que también ocurren de forma similar en las Fuerzas Armadas. Incluso hay procedimientos para que salgan ellos a petición para poder desempeñar otros oficios, sea de conductor de taxi colectivo u otras actividades, y salen a petición y hay mecanismos de autorización para eso cuando están en una situación económica muy, muy estrecha. Y con las remuneraciones que reciben ellos, en muchos casos lo están. Entonces yo creo que eso es impropio de un país que en el fondo aspiramos a tener una defensa, aspiramos a tener Fuerzas Armadas que funcionen de forma profesional. Yo creo que no estamos en una posición como país de estar teniendo soldados o suboficiales que estén además desempeñándose en las noches con pocas horas de sueño, como conductores de taxi colectivo u otras actividades que son muy valiosas y muy necesarias, por supuesto, pero ya el trabajo que están teniendo que desempeñar dentro de las Fuerzas Armadas es demasiado como para que además tengan que estar saliendo en las noches a realizar otras actividades que, por lo pronto, los exponen a un riesgo gigantesco cuando desempeñan esas actividades, que eventualmente puedan verse expuestos a ser víctimas de delitos o un sinfín de otras situaciones. Yo creo que tenemos que hacer todo lo posible porque eso no ocurra, y la forma es subirle las remuneraciones.
Y hay que ver la forma, hay que encontrar la manera, hay que reasignar presupuesto, hay que buscar resolver el tema de las licencias médicas, que bien lo decía el diputado Kaiser por su intermedio, presidenta. Son problemas que se han perpetuado durante el paso de los años en nuestro país y que hay que encontrar la forma de resolverlo porque necesitamos los recursos para hacerles estas mejoras de remuneraciones, porque no es un lujo el que estamos planteando acá, no es un veamos a ver si se puede, es una necesidad. Es una necesidad que tengan una remuneración acorde con los gastos que ellos enfrentan, con las necesidades de sus familias, más todavía si hablamos de familias que por las campañas, por las navegaciones en el caso de la Armada, mujeres que pasan harto tiempo solas y tienen que enfrentar muchas contingencias con esa remuneración que reciben sus maridos. Entonces, yo el llamado que le hago al gobierno aquí es a que nos esforcemos un poquito, veamos la forma, pero esto ya no es un lujo, es una necesidad. Muchas gracias, presidenta. Gracias, diputado Sánchez. El diputado Joanet tiene la palabra. Muchas gracias, presidenta. Bueno, yo quisiera primero reconocer, y cuando era presidente Francisco Undurraga, la ministra de Defensa creó un equipo de trabajo en que efectivamente lideró el expresidente de la comisión para justamente avanzar en esto. Eso es lo primero que hay para la historia de la ley, ¿no? Eso es lo primero que quisiera reconocer. Claro, como se ha señalado acá, nos gustaría otro guarismo, sin lugar a dudas. Porque también lo hemos señalado acá, que quienes generalmente hacen el servicio militar son personas que vienen de sectores más carenciados y por tanto son personas que también están dejando su tiempo, podrían ahorrar durante esos 2 años, trabajar, etcétera, hacer distintas cosas. Pero creo que esto es un esfuerzo y por primera vez se hace un esfuerzo y también, por tanto, creo que hay que reconocerlo. Como digo, tal vez en otras condiciones podríamos pedir más, pero creo que es un avance porque nosotros tenemos una debilidad en la conscripción, lo hemos conversado aquí con el comandante en jefe, y esto justamente apunta a la debilidad que tenemos hoy día en la conscripción. Estamos tensionando a los militares permanentemente, llevándolos a un lado a otro, y no tenemos muchos más militares, y tenemos que formar, ¿no? De aquí a mediano o largo plazo. Este proyecto yo creo que se hace cargo un poco de eso. Y por eso nobleza obliga, o sea, yo quiero señalarlo acá. Por su intermedio no está la ministra de Defensa, pero la ministra de Defensa lideró este proceso junto con el presidente de la época y creo que hoy día se concreta en este proyecto. Y eso a mí por lo menos me alegra, o sea que las cosas finalmente tengan un término y que no finalmente quede ahí la neurosis que pasó con esto al final y la coyuntura finalmente nos va embargando y no nos preocupamos en estos temas. Ojalá en el futuro se avance para todavía mejorar más las condiciones de los soldados conscriptos, para mejorar sus capacidades de capacitación, etcétera, para que vayan ganando mucho más, pero sobre todo para que formen parte después del Ejército o de las Fuerzas Armadas y que en estos años por lo menos tengan algún estipendio, en este caso, que les pueda ayudar en parte a mantenerse mientras están haciendo el servicio militar. Así que naturalmente lo vamos a aprobar y yo me alegro mucho, sí, que en esta gestión, en este periodo, se iniciara esta discusión y a partir de ahí hoy día tengamos esto en concreto. Gracias, presidenta. Gracias a usted. Les quiero recordar que estamos a 20 minutos a 10 minutos efectivamente, hasta las 18:04 minutos de poder votar, porque estamos en fácil despacho, así que les voy a pedir que seamos lo más breve posible para alcanzar dentro de los plazos a entregarle la palabra al Ejecutivo. Va a hacer uso de la misma el diputado Becker, luego me anoté yo también para poder hablar y luego al diputado Lee brevemente para que alcancemos a votarlo. Diputado Becker, tiene usted la palabra. Muchas gracias, presidenta. Saludar a la mesa. A mí me parece que es un inicio de una mejora para los soldados conscriptos. Claro, los montos, como lo decía el diputado Undurraga, son bajos, pero ya son un aporte a propósito de mejorar las condiciones de trabajo de los soldados conscriptos. Por otro lado, tal como lo decía el diputado Kaiser, creo que podemos hacer un esfuerzo para ordenarnos como Estado, para hacer mejor las cosas en muchos aspectos. Yo sería de la idea de, por ejemplo, hacer un buen estudio a propósito de la cantidad de personas que se han incorporado al sistema, al Estado, en los últimos 3 años y medio, 4 años, o si quieren lo corremos y lo hacemos a los últimos 8 años,
que muchos de ellos muchas veces ni siquiera cumplen alguna función en las instituciones donde se le están pagando remuneraciones bastante importantes. Yo creo francamente que el servicio militar no es solo el hecho de que los soldados se preparen para un eventual conflicto, sino que también son personas útiles en todo el quehacer de la nación en muchos aspectos y también, por ejemplo, cuando hay situaciones de emergencia que el ejército y las instituciones salen a apoyar. Pero por otro lado, el ejército prepara también y de alguna forma capacita a los soldados para enfrentar el desafío de la vida una vez que salen después de 2 años o eventualmente de 5 años a la vida civil, pero tienen una forma de enfrentar el desafío en una forma distinta. Y en ese sentido creo que es un tremendo aporte el hecho de que tengamos, ojalá, la mayor cantidad de muchachos que puedan participar en los periodos de conscripción. Si están estudiando, por ejemplo, hacer periodos más breves en el verano, como en algún momento se hizo, yo no sé exactamente hoy día, pero yo creo que eso siempre colabora, ayuda a mejorar la fuerza de tarea, la fuerza de trabajo de nuestra gente. Eso es, Presidenta, muchas gracias. Gracias, diputado. A ver, yo me voy a permitir también hacer uso de la palabra respecto a este proyecto. Primero decir que apenas nosotros tuvimos conocimiento, me lo planteó el diputado Kaiser, de poder, en definitiva, poner este proyecto en fácil despacho, en orden a las atribuciones que tengo, lo hice inmediatamente. La importancia, la necesidad de esto, sacarlo rápido, creo que es fundamental. Sin duda, el esfuerzo económico que ha hecho el gobierno es bastante escueto, para ser honesto. Uno entiende que, y espero que así sea, este sea un punto de partida respecto a lo que ojalá el próximo año o cuando se pueda existan modificaciones para ir subiendo los incentivos económicos. Pero bien lo decía el diputado Sánchez, no solamente respecto de los soldados conscriptos hay que hacer un esfuerzo, también respecto en términos generales del personal jerárquico más inferior, digamos, de las Fuerzas Armadas, creo que es fundamental. Y no solamente respecto a las remuneraciones, sino que a incentivos que muchas veces también se podrían buscar como fórmula para que tengamos mayor ingreso, ¿cierto?, en nuestras tropas, en materia de vivienda, por ejemplo, en materia social. No existe para los hijos de los uniformados algún tipo de beca, de beneficio, y son privados en general de ese tipo de beneficios sociales simplemente por ser hijos de un uniformado. Y esa es la realidad. En nuestro país, lamentablemente, las personas, muchos creen que el hecho de vestir un uniforme te hace inmediatamente tener un sueldo millonario, y bien sabemos que no es así. Y además de eso, se vive una serie de discriminaciones bastante odiosas y arbitrarias desde mi punto de vista, respecto, ¿cierto?, a una serie de, vuelvo a repetir, beneficios que el resto de la población chilena sí tiene y nuestros uniformados no tienen. Obviamente que lo vamos a apoyar este proyecto, lo vamos a aprobar, creo que tienen que ser un punto de partida, pero les quisiera pedir un mayor esfuerzo para tratar de generar realmente algún incentivo en distintas áreas. No solamente muchas veces los incentivos son en plata, de repente en educación, posibilidades laborales, insisto, en quizás poder obtener un subsidio habitacional. Hay muchas fórmulas en las cuales uno puede incentivar la carrera militar. Y por lo mismo, agradecerle el esfuerzo al gobierno y ojalá pedirle que podamos seguir aumentando esta misma colaboración. Tiene la palabra, me quedan 5 minutos, por supuesto, quedan 5 minutos, diputado Lee, así Sí. que para que podamos hacerlo brevemente. No más de 2 minutos, No vamos por 2 y favor. 2, diputado. Hertz, ¿le parece? Solamente agradecer al Ejecutivo y también el trabajo de esta comisión que en forma transversal ha dado un primer paso a este anhelo necesario, como se ha dicho, y también pedir que este estímulo no sea solamente en retribución económica. Yo creo que los soldados conscriptos al salir de este periodo además debieran recibir alguna herramienta o por sí misma, por el hecho de haber pasado por este periodo, un reconocimiento en el mundo laboral. O sea, un incentivo además para quien contrate a soldados conscriptos, o sea, darle además más facilidades para acceder al mundo laboral después de cumplir ese periodo de conscripción. Y por último, Presidenta, señalar de que este paso hacia adelante, tan anhelado por esta comisión y
y felizmente recogido por el Ejecutivo, requiere recursos, como tantas otras necesidades de nuestro país, y por lo tanto no olvidar que todos estos avances requieren crecimiento y desarrollo económico. Y lamentablemente nos hemos olvidado en el último tiempo que del desarrollo y crecimiento económico dependen que podamos satisfacer muchas de estas necesidades que hoy día estemos alcanzados. Votaremos obviamente a favor. Gracias, Muchas gracias. diputado. Diputada Hertz, finalmente, y luego vamos a poner en votación. Sí, muy brevemente, Presidenta, muchas gracias. Simplemente señalar y reconocer que este proyecto de ley es un trabajo que se enmarca en un trabajo que ha realizado desde hace mucho el Ministerio del Trabajo, con, por cierto, la participación y la promoción de esta comisión para generar incentivos al servicio militar obligatorio, y adicionalmente se ha trabajado en una mesa con el Ejército y con la Dirección General de Movilización con distintas medidas, todas las cuales no han sido públicas aún, tomadas después del fallecimiento del conscripto Franco Vargas. Y en eso va la línea de mejorar las condiciones y deben ser acompañados, tal como usted señaló, Presidenta, con otras medidas que no son solamente el incentivo material, sino pasan por todos los aspectos que usted ha señalado, con los cuales yo concuerdo. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada. No sé, nos quedan 2 minutos. Si quieren hacer uso brevemente al Ejecutivo, por favor. Sí, muchas gracias. Muy breve. Solamente, primero que todo, agradecer a la Comisión de Defensa que participó activamente en esta mesa de estímulo al servicio militar, una mesa transversal de todos los sectores políticos, junto también a senadores de la República. Y este proyecto de ley es principalmente producto de esa participación. Así que agradecer a los parlamentarios por ese trabajo. Señalar que esta mesa no solamente resolvió este estímulo en la asignación del servicio militar obligatorio, sino que también una serie de otros estímulos para aumentar el reclutamiento, que en su momento la ministra podrá comunicarlo públicamente. Lo otro, respecto a la escala de sueldos al interior de las Fuerzas Armadas, por supuesto que es una preocupación permanente. La ministra ha podido recorrer de Arica a Punta Arenas, visitando a todo el personal, oficiales, clases, soldados, gente de mar. Sin embargo, el objetivo de este proyecto en particular es fortalecer el alistamiento operacional de las Fuerzas Armadas, es decir, disponer de mayor personal operativo para las diferentes tareas para las que hoy está siendo requerido el instrumento militar del Estado. Entonces, desde ese punto de vista, este proyecto de ley viene a resolver este problema en particular, disminuir la tendencia negativa de reclutamiento del servicio militar, sin perjuicio de que habrán otros estímulos para ello también. Y solamente para clarificar, y si usted lo tiene bien, Presidenta, puedo dejarle la minuta al secretario con la escala precisa respecto a cómo va a ser el resultado. Perfecto. En términos de número, y solamente señalar de que los conscriptos reciben salarios variables por la asignación de zona en el lugar donde se encuentran desempeñando el servicio militar. Y solo como ejemplo, para el Estamos en el tiempo, estimado. Disculpe ya, que lo interrumpa. Dejémoslo a la Secretaría para poder entregarlo al resto de los integrantes que quieran verlo. Gracias a usted. Señor Secretario, en votación. Bien, la Presidenta ha puesto en votación general el proyecto de ley que otorga una nueva asignación de estímulo para el servicio militar a los soldados conscriptos. Diputado Kaiser, ¿cómo vota? A favor, señor secretario. Diputado Becker. A favor, señor secretario. Diputado Brito. A favor. Diputado Bobadilla. Permítame, secretario, una pequeña reflexión. Valorar la iniciativa, creo que es una señal pequeña, una señal insuficiente, pero creo que me quedo con eso, que es una señal de querer mejorar las condiciones de los soldados conscriptos. Pero también yo echo de menos que esto debiera haberse extendido a todo el personal, incluido el de planta, porque más bien por una cuestión ideológica han sido postergados durante muchos años ya las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile. Reitero, lo tomo como una buena señal, insuficiente, pero solo eso. Lo voto a favor porque creo que debemos hacer todo lo que podamos para mejorar las condiciones económicas de todas las Fuerzas Armadas y particularmente de Carabineros de Chile. He dicho. Diputada Carmen Hertz, ¿cómo vota? A favor, señor secretario. Diputado Joanet. A favor, señor secretario. Diputado Lee.
Señor secretario, si me permite, muy breve, solamente señalar, por ejemplo, en el caso de un soldado con cripto, en una zona con una asignación del 55%, esto va a incrementar en el segundo año de 200.000 a más de 300.000 pesos. En el sentido es bastante interesante. Voto a favor, secretario. Gracias. Diputado Moreira. Moreira. Diputado Moreira. Cortito. Bueno, la iniciativa está bien, bien poquito es, pero yo creo que para incentivar más el servicio militar sería importante que haya capacitaciones de los jóvenes para que puedan, ¿no es cierto?, salir con un oficio para poder obviamente encontrar trabajo, porque todos sabemos que ellos ahí los preparan solamente para un conflicto y hay que utilizar, yo creo, este tipo de promociones en el futuro para que puedan ingresar más jóvenes al servicio militar. La cantidad antes era muy pequeña, ahora sigue siendo pequeña, pero no tanto. Voto a favor. Diputada Erika Ñanco. A favor, señor secretario. Diputado Sánchez. A favor, señor secretario. Diputado Undurraga. A favor. Presidenta Camila Flores. A favor. Se han obtenido 12 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. En particular. Ya, por lo tanto, Aprobado en general el proyecto. Ahora pasemos a la votación en particular. La vamos a hacer una votación económica. ¿Les parece? Todos los dos artículos que tiene el proyecto, ya, son permanentes y uno, transitorios. claro. 2 permanentes y 2 transitorios los vamos a votar de manera económica todos juntos, por favor. Señor secretario. Bien, la presidenta Tomemos pone la en votación votación. particular los artículos primero y segundo permanentes del proyecto y los artículos primero y segundo transitorios. Diputado Kaiser. A favor, señor secretario. Diputado Becker. A favor, señor secretario. Diputado Brito. A favor, señor secretario. Diputado Bobadilla. Si no, A se favor, manito vota de el señor Bobadilla. Diputada Carmen Hertz. Uy, yo tengo pendiente. A favor, señor secretario, a favor. Diputado Joanet. A favor. Diputado Lee. A favor, secretario. Diputado Moreira. A favor, secretario. Diputada Erika Ñanco. A favor. Diputado Sánchez. A favor. Diputado Undurraga. A favor. Diputada Presidenta Camila A Flores. favor. 12 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. Aprobado el proyecto en particular y por lo tanto despachándolo a la sala el día de hoy. Va a la Comisión de Hacienda, así es. Lamentablemente. Vamos a ver qué pasa ahí si andan tan rápido como nosotros. Señor secretario, tenemos que establecer diputado informante. No hay una lista de informantes presentes porque hemos despachado muy poquitos proyectos. ¿Alguien que se quiera proponer? Me dicen que no. Como ustedes quieran. ¿Usted quiere, diputado? ¿Seguro? ¿Acordado? Francisco Undurraga. Usted. A la presidenta. Listo, muchas gracias. Les agradezco. Entonces yo soy la diputada informante informante. Les Camila agradezco mucho. Sí, porque a ti este proyecto te era particularmente... Sí, era importante sacarlo. Muchas gracias, les agradezco. Despachado el proyecto de la comisión, vamos a suspender por 3 minutos para poder ordenar. Vamos a tratar de ordenar la indicación propuesta por la mesa técnica para que pueda tomar conocimiento de lo mismo el señor secretario. Suspendemos 3 minutos y retomamos. Muchas gracias. Retomamos la sesión. Le damos en este segundo bloque también nuevamente la bienvenida al señor subsecretario. Y
Por lo tanto, pasamos a la segunda parte del orden del día para continuar la discusión particular del proyecto de ley iniciado en mensaje que fortalece y moderniza el sistema de inteligencia del Estado. Se encuentra presente el subsecretario del Interior, señor Luis Cordero, el jefe jurídico legislativo del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, señor Rafael Collao, que puede tomar asiento si lo estima, señor Collao, y la asesora jurídica, señora Leslie Covarrubias. Bienvenida, Leslie, como siempre. De manera telemática, no sé si tendremos conectado a don Jorge Gatica. No está. Por esta sesión no. No está, no puede, don Jorge. Perfecto, lo excusamos porque además él lo hace solamente por amor a la patria. Señor secretario, ofrezco la palabra. Sí, por el mejor asesor que tiene esta Cámara de Diputados, nuestro asesor Pablo Celeor, del partido más grande. Perdón. Le doy la palabra al señor secretario para ver finalmente a qué se llegó como, espero, acuerdo sobre el tema que estaba pendiente de la mañana. Muchas gracias, presidenta. Como saben, en la mañana estábamos trabajando con un comparado pequeño de 4 páginas solo del artículo 37, en razón de la cantidad de propuestas que habían llegado. Sin embargo, ustedes tienen en su carpeta un nuevo comparado de solo 1 página que se refiere únicamente al inciso 4, para poder comparar apropiadamente las propuestas que han llegado, dentro de la cual se incluye una que originalmente había mandado como resultado del trabajo de la mesa técnica, que establecía lo siguiente en relación con el tema que había quedado pendiente en la mañana, que era la facultad, la atribución que se le confería a la Comisión Especial de Control del Sistema de Inteligencia del Estado para recabar la comparecencia del Secretario Ejecutivo de Inteligencia. Entonces, la propuesta que figura ahí como mesa técnica versión 2 es para agregar el siguiente inciso 4. Sin perjuicio de lo señalado en el inciso anterior, la Comisión Especial, por la mayoría simple de sus miembros en ejercicio, podrá citar al Secretario Ejecutivo de Inteligencia y a los demás integrantes del Comité de Inteligencia de Estado dentro de sus competencias para que informen respecto de las materias señaladas en los incisos precedentes. Las personas citadas en los términos de este inciso estarán obligadas a comparecer a la sesión fijada por la Comisión previa reunión con el Comité de Inteligencia de Estado. Está destacado con letra negrita los cambios. Sin embargo, presidenta, en el transcurso de esta sesión acaba de llegar a la mesa una indicación suscrita por la diputada Camila Flores, la diputada Carmen Hertz, los señores Bobadilla, Becker, Undurraga, Lee, Moreira y Kaiser, que establece lo siguiente para este inciso: sin perjuicio de lo señalado en el inciso anterior, los diputados integrantes de la Comisión Especial podrán, por la mayoría de sus miembros presentes, citar al Secretario Ejecutivo de Inteligencia para que informe respecto de las materias a que se refieren los incisos precedentes. El Secretario Ejecutivo de Inteligencia citado en los términos de este inciso estará obligado a comparecer a la sesión fijada por la Comisión previa reunión con el Comité de Inteligencia de Estado. Muchas gracias, señor secretario. Ofrezco la palabra. No sé si quiere primero el Ejecutivo hacer uso de la misma para poder referirse a esta indicación y luego hacer las consultas que estimen los diputados. Señora Presidenta, por su intermedio, el Ejecutivo entiende que la última propuesta presentada es la que reúne la mayor cantidad de consensos para efecto de esta disposición. El Ejecutivo considera que en los términos que ha sido planteada cumple con los propósitos perseguidos por el texto original de la propuesta. Nada más, señora Presidenta. Muchas gracias, subsecretario. Diputado Sánchez, tiene usted la palabra. Muchas gracias, presidenta. A ver, suscribí la indicación. Me parece que en términos generales está bien. Pero sí quiero hacer presente una preocupación que tengo. A ver, esta comisión tiene una particularidad.
todas las comisiones, las regulares aquí en el Congreso, en la Cámara de Diputados, son de 13 miembros. En este caso estamos hablando de una comisión de 7, ¿ya? Eso es relevante para lo que se plantea acá, que es cuántos votos se necesitan para poder citar a esta sesión especial, para poder citar al secretario ejecutivo. Entonces, cuando tú planteas que sea la mayoría de los miembros presentes, la cantidad de miembros que se necesitan para sesionar en esta comisión, entiendo que son 3. Entonces, en teoría, solo con 2 diputados, muy en teoría, solo con 2 diputados, tú podrías eventualmente forzar esta situación. Y fue parte de lo que discutimos antes, de que ojalá no fuese una cantidad muy baja de diputados en la que pudiera tener eternamente, en el fondo, en esta situación, citando de forma sucesiva en múltiples ocasiones al secretario ejecutivo, no porque sea malo contar con antecedentes desde el Congreso en su rol fiscalizador que tenemos, es fundamental, pero puede usarse esto eventualmente como una herramienta de entorpecimiento al trabajo del aparato de inteligencia, siendo muy mal pensado, pero estas cosas no tienen que anticiparse a todos los escenarios. Conversé con algunos recién, entiendo la prevención de que si tú dices mayoría de los miembros en el fondo designados en esa comisión, te quedas con un quórum de 4/7 que puede ser muy alto. Estamos hablando de variaciones muy mínimas porque son pocos los diputados en esa comisión. Eventualmente podría plantearse que fuera con el voto de 3. Quizás esa es una solución intermedia. Ahora, esto no es algo que me vaya a hacer necesariamente votar en contra de la indicación. Creo que en líneas generales está bastante bien y estamos al final en diferencia de un diputado más, un diputado menos de voto para hacer esta citación. Pero creo que son prevenciones que es importante hacer y que al menos debiésemos meditar un poco más cuál es la cantidad razonable de votos que debiesen gatillar esta comisión especial donde se cita al secretario ejecutivo de inteligencia a dar explicaciones tan relevantes como las que se plantean en esta indicación. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, diputado Sánchez. Diputado Undurraga tiene la palabra. Muchas gracias. Entendiendo la preocupación del diputado Sánchez, Presidenta, por su intermedio, a mí me pasa que precisamente como es una comisión de inteligencia, que si bien es cierto está integrada solo por 7 miembros, la fragmentación que existe en el Congreso, y espero que vuelva a concentrarse, pero eso sería una discusión de reformas políticas distinta, me parece que el deber de los diputados, si no están interesados en que venga, las mayorías que nos venga a rendir cuentas el secretario, bueno, tendrán que asistir a la sesión. O sea, yo espero, digamos, que siempre esté conformada por el 100% de sus integrantes. No puedo obligar a que eso así suceda, pero garantizarse, digamos, que con un mínimo de 3, 2 voten a favor. Estamos hablando de 2/3 de los presentes, y no van a estar tampoco reflejadas todas las fuerzas políticas porque lamentablemente no alcanza la cantidad de personas como para que así suceda. Por lo tanto, a mí no me hace tanta cuestión de que sean 2, siempre entendiendo que el ideal va a ser o 3 o 4, digamos, dado que es una comisión muy fácil de congregar porque son 7 personas, y en el sector no tiene reemplazo, porque es una comisión especial, pero no veo que tengamos que avalar, digamos, la situación de que la gente no asista, por lo cual ponerle un requisito adicional mayor. Gracias, diputado Undurraga. Como no tenemos más solicitud, diputado Brito. Gracias, Presidenta. Bueno, en primer lugar, siempre valorar los acuerdos que se han estado generando. Yo creo que la mesa técnica está demostrando en todas sesiones ser clave para poder lograr acuerdos y que el proyecto avance. Yo tengo solo una duda. En relación a el segundo y tercer párrafo de lo que se propone, en el segundo párrafo dice que el secretario ejecutivo estará obligado a comparecer a la sesión fijada por la comisión previa reunión con el Comité de Inteligencia de Estado. Y en el párrafo... ¿A eso no va? Ah, ya, eso está ahorrado. Sí, diputado. Perfecto. Ah, ya, perfecto. Entonces, ¿eso no está considerado? Ya. No. ¿Y hay alguna otra parte que no esté considerada?
Dio lectura el secretario, es que pero... nosotros no teníamos el documento. Ahora que nos llegó el documento, ¿por qué? Porque quiero saber bien, quiero poder concurrir al acuerdo. De hecho, a pesar de que hemos instado a que no sea el secretario, sino que sea el director de la ANI quien ejerza la conducción del sistema, estoy disponible para aprobar, pero si es posible que me compartan una copia del es que esa misma tengo yo, me dicen que el inciso final... O esa parte final a la que usted se refiere, diputado, no está borrada, está incluida en el texto. Ah, ¿está incluida? Sí. Ah, ya, entonces yo quiero consultarle por su intermedio, presidenta, cómo va a ocurrir cómo va a funcionar la norma en el caso de que el secretario ejecutivo no llegue. Dice que la falta de comparecencia será sancionada en conformidad con lo señalado y certificada por el secretario general de la Cámara. Sin embargo, si es que el comité de inteligencia no sesiona, es imposible que el secretario pueda concurrir. Entonces ahí estamos en un problema. Yo digo, siendo parte de la comisión hace 7 u 8 años, es algo que ha ocurrido en relación a otras materias de cómo es el funcionamiento, y si nosotros le ponemos como requisito que antes de venir a la comisión tiene que pasar por el comité, me parece correcto. Sin embargo, podría llegar a ocurrir de que el presidente de la comisión intente llevar adelante el proceso sancionatorio en contra del secretario y el secretario tenga que responder, no, realmente no ha funcionado el comité de inteligencia. Entonces, si es que hay una posibilidad de generar algún ajuste, alguna mejora en ese sentido, es lo que quería consultar. Muchas gracias, diputado Brito. Va a ser orden de respuesta nuestro asesor Pablo Celedón, quien ha pedido la palabra. Señora Presidenta, un poco para que se entienda cuál es la lógica de la visita previa por el comité. Y tiene que ver efectivamente para que, sobre todo los organismos de inteligencia policial y militar, puedan hacer sus puntos de vista, puedan manifestarlo al secretario ejecutivo, entendiendo que él después va a ser quien va a llevar una opinión oficial a la comisión de inteligencia. Entonces, es un poco la lógica que hay detrás de por qué de por qué en el fondo se visita previamente o está esta instancia previa de reunión con el comité. Ahora, efectivamente podría eventualmente no reunirse el comité y a lo mejor si la citación es de improviso, podría a lo mejor incumplirse ¿cómo se llama? El requisito legal y por tanto, a lo mejor, acertadamente, a lo mejor el secretario ejecutivo no vendría. Ahora, ¿qué es lo que pasa con eso? Yo descarto que pueda haber alguna sanción porque la referencia a la ley, al artículo 10 de la Ley Orgánica del Congreso Nacional que establece un procedimiento sancionatorio por parte de la Contraloría General de la República. Ahora, es un procedimiento que hoy día está un poco trunco. ¿Por qué? Porque en la historia de la ley, efectivamente, cuando se modificó y cuando se adaptó la ley del Congreso Nacional después de las modificaciones de la reforma constitucional del año 2005, hubo todo un proceso en que lo que salió del Congreso Nacional fue vetado y además después fue observado por el Tribunal Constitucional y por tanto todas las reglas de debido proceso que habían en relación al procedimiento sancionatorio quedaron fuera de la Ley Orgánica del Congreso Nacional. En el artículo 10 uno se puede fijar que claramente le fijan incisos porque hay referencia al inciso anterior que en el fondo están malas. ¿Y por qué? Porque hubo un veto y además hubo un paso por el Tribunal Constitucional, que es una cuestión que se sabe poco, pero efectivamente eso fue así y fue hace muchos años. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hoy día el Congreso Nacional está despachando un proyecto de ley que está modificando esto y se está renovando el procedimiento sancionatorio. Ese procedimiento sancionatorio hoy en día requiere, y así también lo va a disponer la reforma que se está llevando adelante, de un procedimiento en el que en el fondo la autoridad puede hacer sus descargos. Si la autoridad, los descargos son, en este caso, bastante razonables, como que, por ejemplo, no se reunió el comité y que, por tanto, no podía comparecer al llamamiento o a la citación del Congreso porque no se reunió el comité, yo creo que, efectivamente, la Contraloría no podría aplicar la sanción que establece el artículo 10 de la Ley Orgánica del Congreso Nacional. Por tanto, yo creo que ese no es un problema sin perjuicio que lo quisieran especificar, pero de verdad que creo que con lo que está basta. Subsecretario, tiene usted la palabra. Muchas gracias. Señora Presidenta, por su intermedio, además de lo que se ha indicado, hay una segunda cuestión que es relevante, las sanciones por falta de comparecencia, y en consecuencia eso es lo que reprocha la regla, no la falta de respuesta. Por lo tanto, la manera de moderar una situación intempestiva es la comparecencia, indicando que dada la inmediatez de la citación,
no fue posible la citación al comité. Esta distinción es bien relevante porque lo que sanciona la regla, para que sea útil, al propósito de tener un solo mecanismo para efectos de respuesta en este ámbito, es la falta de comparecencia y no la falta de respuesta. Y esa distinción creo que permite, en mi opinión, por su intermedio, señora presidenta, hacer armónica la inquietud que había planteado el diputado Brito. Muchas gracias, subsecretario. Como no hay más petición de palabra, en votación la indicación. Vamos a asumir la votación. Voy a darle la palabra al secretario para que podamos tener más claro qué es lo que vamos a votar. La votación va a ser la de la última versión que han presentado las diputadas y diputados que hemos leído al inicio de esta parte de la sesión, que la voy a reiterar. Sin perjuicio de lo señalado en el inciso anterior, los diputados integrantes de la Comisión Especial podrán, por la mayoría de sus miembros presentes, citar al secretario ejecutivo de Inteligencia para que informe respecto a las materias de los incisos precedentes. El secretario ejecutivo de Inteligencia citado en los términos de este inciso estará obligado a comparecer a la sesión fijada por la Comisión, previa reunión con el Comité de Inteligencia de Estado. Eso es. Votación. Diputado Kaiser. A favor, señor secretario. Diputado Becker. A favor, señor secretario. Diputado Brito. Diputado Bobadilla. A favor. Diputada Carmen Hertz. A favor, secretario. Diputado Joanet. A favor, señor secretario. Diputado Lee. Diputado Moreira. A favor, señor secretario. Diputada Erika Ñanco. A favor, señor secretario. Diputado Sánchez. A favor. Diputado Undurraga. A favor. Diputado Brito. Presidenta Camila Flores. Se obtienen 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. Aprobada la indicación. Inciso cuarto. El inciso con el que corresponde continuar, según la redacción, sí, hay una otra hojita, un mini comparado que está referido únicamente al inciso quinto, para que lo tengan a la vista. Y está referido a las consecuencias de la falta de comparecencia del secretario ejecutivo de Inteligencia. Voy a proceder a leer, Presidenta, la redacción que se le ha dado a ese precepto en la indicación que se ha presentado al inicio de esta parte de la sesión por la diputada Camila Flores y la diputada Carmen Hertz y los señores Bobadilla, Sánchez, Becker, Undurraga, Lee, Joanet, Kaiser y Moreira, que señala lo siguiente: la falta de comparecencia del secretario ejecutivo de Inteligencia será sancionada de conformidad con lo señalado en el artículo 10 de la Ley número 18.918 y certificada por el secretario general de la Cámara de Diputados, quien remitirá copia de dicha certificación al ministro encargado del Gobierno Interior. La redacción es idéntica a la que en el comparado figura como mesa técnica versión 2. Perdón, esa es la mesa técnica versión 1, porque se refiere solo al secretario ejecutivo de Inteligencia. Ofrezco la palabra en votación. Gracias. Estamos votando el inciso que se refiere a la consecuencia de la falta de comparecencia del secretario ejecutivo. Inciso quinto. Acaba de señalar. Estoy leyendo uno que está en una hoja que no figura en el comparado, que ingresó ahora a la Secretaría, pero que en realidad es similar a la que figura en la columna 4
que dice mesa técnica. Mesa técnica versión 2. No, porque incluye al secretario ejecutivo, sí. La falta de comparecencia del secretario ejecutivo, porque en virtud del artículo anterior es el único obligado a comparecer en estos términos, será sancionada de la forma que ahí se indica. Porque era para que lo compararan con eso. En votación. Diputado Kaiser. A favor, señor secretario. Diputado Becker. A favor, señor secretario. Diputado Brito. Diputado Bobadilla. Diputada Carmen Hertz. A favor, señor secretario. Diputado Joanet. A favor, señor secretario. Diputado Moreira. A favor. Diputada Erika Ñanco. A favor. Diputado Sánchez. A favor, señor secretario. Diputado Undurraga. A favor. Presidenta Camila Flores. Son 10 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. Aprobado. Presidenta, en consecuencia, la indicación del diputado Schubert queda rechazada por ser incompatible con lo que se acaba de aprobar. Muchas gracias. Indicación. En el comparado, el de 4 páginas, se encuentra en la página 3 una indicación que figura identificada como 102.3, que es del diputado Schubert. El de con el que estábamos trabajando en la mañana. Ahí figura una indicación del diputado Schubert para establecer la posibilidad de que la Comisión Especial cite, aparte de lo que se acaba de aprobar del Secretario Ejecutivo de Inteligencia, que la Comisión podrá citar por las 2/3 partes de sus miembros en ejercicio a funcionarios de los organismos y servicios de inteligencia para que den cuenta detallada de las actividades específicas de inteligencia y contrainteligencia que ejecutan. Ofrezco la palabra al Ejecutivo sobre esta indicación. Subsecretario. Señora Presidenta, por su intermedio, el contenido y redacción de esa indicación desnaturaliza completamente el sistema de inteligencia y particularmente su sistema de control. Y el Ejecutivo recomienda rechazarlo. Nada más. Absolutamente. No hay más petición de palabra. En votación la indicación del diputado Schubert. Votémosla. Es la indicación 102.3. Diputado Kaiser. En contra, señor secretario. ¿Perdón? No, es del diputado, del diputado Schubert, Schubert. diputado Sánchez. Después El llama al diputado Kaiser a acaba votar. de votar. La indicación no es de él. El diputado Kaiser votó en contra. Sí. Diputado Becker. En contra, señor secretario. Diputado Brito. En contra, señor secretario. Diputado. Diputada Carmen Hertz. Sí. En contra, señor secretario. Diputado Joanet. En contra, señor secretario. Diputado Lee. Diputado Moreira. En contra, Diputado en Lillo. contra, secretario. Diputado Moreira. En contra, señor secretario. Diputado Erika Ñanco. En contra. Diputado Sánchez. No está. Diputado Undurraga. En contra. Presidenta Camila Flores. En contra. Son 10 votos en contra, ninguno a favor, ninguna abstención. Rechazada la indicación del diputado Schubert. Señor secretario, tiene usted la palabra.
En la indicación de las diputadas Flores y Hertz y de los señores Bobadilla, Sánchez, Becker, Undurraga, Jonet, Lee, Kaiser y Moreira, figura un inciso que vendría a ser el penúltimo del artículo, que señala lo siguiente: las sesiones de la comisión especial serán siempre secretas y cualquier transgresión del deber de secreto por parte de los diputados miembros de la misma será sancionada en la forma dispuesta por el número 7 del artículo 43, sin perjuicio de las penas que correspondan a otros funcionarios públicos que revelen testimonio o antecedentes que conocieren en las sesiones de la referida comisión especial. Ofrezco la palabra. Pablo Celedón quiere hacer uso de la misma. Un poco para explicar la razón de la indicación, señora presidenta. No, está encendido. No se ve, pero sí. Cuando está amarillo está encendido, ¿cierto? Sí. El inciso final actualmente del artículo 37 dice: los informes y antecedentes que se refieren a los incisos precedentes serán conocidos en esa comisión en sesiones que tendrán el carácter de secreta. Eso ha generado una discusión respecto a qué es lo que es secreto propiamente tal. Si es solamente secreto, en el fondo los informes y antecedentes, y por tanto el resto queda desprovisto del carácter de secreto, o todo es secreto. Ahora, el problema en el proyecto de ley, en la propuesta que hemos hecho en la mesa técnica, es aún más grave porque solamente tenía carácter de secreto la sesión en la que se venía a dar cuenta en el fondo del estado de la política, pero no tenían carácter secreto, o sea, no se señalaba expresamente el carácter de secreto de las sesiones de la comisión. Ahora, las indicaciones del gobierno cambiaron lo que venía del Senado en relación a los tipos penales que se habían introducido, porque efectivamente se le daban más competencias a la comisión especial de la Cámara de Diputados, pero a la vez se creaban figuras o tipos penales especiales para la revelación de secretos respecto de funcionarios o parlamentarios, funcionarios parlamentarios, por decirlo de alguna manera, y no solamente ellos, sino que también pudiesen ser otros funcionarios públicos que vienen, por ejemplo, los jefes de los servicios de inteligencia u otros que revelaran lo que ocurrió en la Comisión Especial de Inteligencia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hoy día, en el fondo, la indicación lo que busca es reafirmar que las sesiones son secretas en su totalidad y además establecer una pena o un tipo penal especial para los diputados. Cuestión que se eliminó con las indicaciones del Congreso que venía aprobado del Senado. Y eso es relevante porque efectivamente creemos que, creemos que se debe relevar en el fondo el deber de secreto que tiene el parlamentario respecto a lo que ocurre ahí. Es decir, se están dando mayores atribuciones a la Cámara de Diputados, pero también tiene que haber sanciones que sean proporcionales en fondo a la responsabilidad que se está entregando al Parlamento. Si ustedes se fijan, no existe en el fondo el número 7 del artículo 43, el artículo 43 llega solamente al número 6 y la idea es crear un tipo penal especial que la propuesta se esperó que en realidad sea rellenada, por decirlo de alguna manera, por el trabajo de la Comisión Técnica y no sea una propuesta unilateral ahora, no discutirla inmediatamente ahora. Es un poco la intención. Ahora, ¿es un error lo del gobierno propiamente tal? No, porque existe la figura de violación de secreto, es decir, cualquier violación de secreto podría ser cubierta por las reglas que tiene el Código Penal. El problema es el siguiente, la pena es muy baja y solamente la pena tiene alguna entidad proporcional en el fondo a la transgresión que se busca sancionar, en el caso que haya perjuicio en el fondo se me olvidó cómo lo dice el Código Penal, pero dice, lo tengo acá, señora Presidenta, Código Penal, el empleo público que revelare los secretos que tuviera, pero dice, si la revelación o entrega resultare grave daño para la causa pública. Ahí recién ya tenemos una pena de cierta entidad, pero además una pena que se ocupa muy poco porque es de presidio o de reclusión mayor en cualquiera de sus grados, entonces en el fondo va de 15 a 20 años. La idea es hacer un tipo penal especial que supere esta deficiencia y eso busca el último inciso, señora Presidenta. Una consulta, Pablo. ¿Esta indicación iría anterior al texto de la ley original? ¿Sería previo, digamos, sería como el encabezado o vendría a reemplazar el último inciso? Lo reemplaza, lo que pasa es que en la propuesta de la mesa técnica no existe no es sustitutiva, no es aditiva, es sustitutiva derechamente de todo el artículo 37. Entonces sustituye, Así perfecto. Ahí tenemos la aclaración. Ofrezco la palabra. ¿Ha quedado claro? Ha quedado claro. En votación, entonces, esta indicación que viene a sustituir el inciso final, señor secretario.
Diputado Kaiser. A favor, señor secretario. Diputado Becker. A favor, señor secretario. Diputado Brito. A favor. Diputada Carmen Hertz. A favor, señor secretario. Diputado Joanet. A favor, señor secretario. Diputado Lee. A favor. Diputado Moreira. A favor, secretario. Diputada Erika Ñanco. A favor. Diputado Sánchez. A favor. Diputado Undurraga. A favor, secretario. Presidenta Camila Flores. A favor. Se han obtenido 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. Aprobado. Y por lo mismo, Presidenta, queda rechazada la indicación 102.5 del diputado Schubert porque reemplazaba el inciso final de la ley vigente. Perfecto. Por lo tanto, queda ya resuelto el artículo 37. Diputado Undurraga. Una consulta. Es al Ejecutivo, al asesor, Presidenta, por su intermedio, en relación a la inquietud que señaló hoy día en la mañana el diputado Kaiser, que dice relación con que los miembros de la comisión también debiesen ser sujetos de, entre comillas, contrainteligencia. Yo no sé las palabras exactas que ocupó el diputado, que a lo mejor podría caber en el artículo 43 en un inciso octavo. No lo sé en la diagramación cómo va la ley, pero a lo mejor sería algo que podríamos mandatar con la participación del diputado Kaiser para que sea trabajado en la mesa para poder desarrollarlo. No sé si es que cabe efectivamente en el artículo 43 o en uno siguiente. Claro. Señor subsecretario, ante la propuesta del diputado. Por su intermedio, señora presidenta, si le parece bien, la mesa técnica puede tener en consideración traer una propuesta para poder abordar la inquietud planteada tanto por el diputado Kaiser como por él. Así es. Diputado, gracias subsecretario. Sí, yo concuerdo que se estudie, pero tengo una sola duda, porque en definitiva, cuando hay algún objeto de interés o alguna persona de interés, se realiza fundamentalmente a través de una investigación judicial. Yo lo que no quiero que quede abierto es que en este caso los parlamentarios, por cualquier organismo o iniciativa, queden abiertos como objeto de interés, más allá que sean parte del cuerpo de inteligencia para que efectivamente se les haga un escáner, en fin. Eso es un poco, no sé si peligroso, pero sí, porque los parlamentarios que efectivamente integren las comisiones de inteligencia saben más o menos a qué se atienen, ¿no? Y las consecuencias que implica revelar cualquier secreto. Yo solo eso quisiera dejar puesto ahí, independiente que entiendo y yo concuerdo con el diputado Undurraga, que ponerlo en discusión, conversarlo, en fin, estoy siempre dispuesto a que me convenza, pero siempre tengo esa duda, ¿no? No es que los parlamentarios tengan un aura especial y un rango especial, pero sí son parlamentarios, tienen un fuero, etcétera, una serie de situaciones, y me preocupa que se sientan de alguna manera permanentemente o vigilados respecto a sus actuaciones. Yo quería dejar eso nomás. Muchas gracias, diputado Joanet. Sin perjuicio de eso, acogemos la petición, más que petición, la idea, la propuesta que se ha hecho del diputado Undurraga, así lo acoge también el Ejecutivo, el subsecretario, para poder ver la fórmula en que se genere un consenso con lo propuesto por el diputado Kaiser. Diputado, sobre el punto, diputado Kaiser. Sí, señora presidenta. Mire, todos los actores que tienen que ver con la inteligencia de manera directa o incluso indirecta están sujetos a los controles de contrainteligencia. Eso no es solamente para mantenerlos vigilados, es para protegerlos también. Por ejemplo, de acciones de inteligencia de terceros países. Esto no es un tema de paranoia ni persecución, es porque un diputado que, por ejemplo, esté en conocimiento, y pasa en Estados Unidos exactamente igual y en otros países también, ¿ya? Un diputado que esté en conocimiento de materias secretas, delicadas, es
protegido, pero al mismo tiempo es resguardado incluso de que se resguarda a través de esa protección también que pueda él filtrar material. No nos equivoquemos, por ejemplo, sometido a la contrainteligencia del Ejército está todo el personal del Ejército, todo. Lo mismo pasa con Carabineros. Todo el personal de Carabineros está sometido a los chequeos de contrainteligencia. ¿Por qué? Entre otras cosas, les voy a dar un ejemplo. Cuando aparece un funcionario que se está comprando un auto que es mucho más caro que lo que podría financiar con su propio sueldo, pues son indicios de corrupción. ¿De acuerdo? Lo mismo pasa en investigación en la mayoría de las instituciones. Entonces, si nosotros vamos a integrar el sistema parlamentario en el sistema de inteligencia, tenemos que integrarlo completo. Y eso significa que los actores, y lo mismo pasa con los jueces, por ejemplo, que ordenan las diligencias, que los actores que están integrados dentro del sistema, no toda la institución, pero los actores que están integrados dentro del sistema tienen que gozar tanto de la protección como del control de la contrainteligencia. Y eso tiene que quedar en la ley. Tiene que quedar en la ley. ¿No? La contrainteligencia la hacen en este caso la contrainteligencia probablemente la haría o la PDI o la hace probablemente la PDI, si no la ANIC. Pero eso es un tema para la discusión. Pero tienen que estar protegidos, ¿me explico? Gracias, diputado. Gracias. Tiene la palabra el subsecretario, quien nos ha solicitado, a propósito del tema, hacer uso de la palabra. Señora Presidenta, por su intermedio, simplemente a reafirmar el punto de que el Ejecutivo considera que este es un asunto delicado que se debe discutir en la mesa técnica. Por los alcances, por lo que se refiere, también por los riesgos y los abusos que su uso indebido puede provocar. Sí. Y por lo tanto también el Ejecutivo, si usted lo considera, señora Presidenta, por su intermedio proponerle a los miembros de la Comisión que una discusión de ese tipo tenga ciertas reservas de discusión por las características que pueda tener, pero el eje central es que la mesa técnica va a hacer una propuesta y la evaluación para poder satisfacer la inquietud planteada. Muchas gracias, subsecretario. Recogido el punto y recogemos también, entendemos, el fondo de su análisis. Estimados colegas, les quiero plantear lo siguiente, que no tiene que ver con la tramitación del día de hoy, sino con lo de mañana. Me plantea el subsecretario durante esta mañana que no tenemos una cantidad de material suficiente de parte de la mesa técnica para poder avanzar el día de mañana en la sesión que estaba citada, ya veo sus caras de alegría, en la sesión que estaba citada a las 8:30 de la mañana. La verdad es que, por lo tanto, al tener muy poco material solamente respecto al artículo 38, y la verdad es que no está en muy buenas condiciones desde el punto de vista también práctico para poder votarlo, es que he decidido acoger ahí el llamado al subsecretario y suspender la sesión de mañana para poder tener algo más avanzado, para poder tener un trabajo mucho más, digamos, profundo y no solamente de un solo artículo. Así es que se suspende la sesión de mañana. Subsecretario, tiene usted la palabra. Muchas gracias. Señora Presidenta, por su intermedio agradezco mucho la propuesta que ha formulado. Simplemente dar un contexto de la norma que a continuación se comienza a discutir, que es la clasificación de la información y el secreto y la reserva. En el sistema institucional chileno hasta ahora no tenemos una regla evidente de clasificación y por lo tanto no es simplemente el número de normas, sino que la profundidad de la discusión de la misma, y por lo tanto lo que le hemos solicitado a la Presidenta es poder tener una discusión un poco más detenida por la magnitud de la discusión, de modo tal que la votación que llega a vuestra señoría sea expedita. Sobre todo porque es una regulación que hasta ahora el derecho chileno no ha tenido en este ámbito y es necesario entonces profundizar un poco más técnicamente el trabajo que ha realizado la mesa técnica hasta ahora. Nada más, señora Presidenta, muchas gracias. Gracias, subsecretario, y tiene usted toda la razón, porque en el fondo con esto vamos a crear reglas que probablemente pueden ser utilizadas incluso para otros ámbitos del derecho. Diputado Undurraga. Primero, agradecer la disposición, no les obliga del subsecretario y sus asesores en relación a cómo se ha mantenido y profundizado el diálogo. En segundo lugar, dada la relevancia que tiene esto, pregunta, ¿la mesa técnica siempre va a ser los jueves a las 3 de la tarde o podemos mañana, durante la mañana, que nuestros técnicos se junten acá de tal forma de ir avanzando en la materia, dado que nosotros tenemos sesión de sala? Entonces no pregunto porque para precisamente ir avanzando en el tema.
Subsecretario. Señora Presidenta, por su intermedio al diputado Undurraga, ya está coordinada la reunión para el próximo lunes, así que los equipos están ya coordinados por ese fin. Muchas gracias. Me hace una observación nuestro secretario respecto a que el Senado, estimados colegas, si ustedes pueden ver el comparado grande, ¿ya? En la página 142, disculpen que los haga nuevamente sacar el comparado, página 142, agrega un artículo 37 bis. Esto lo hace el Senado. Y el Ejecutivo solicita suprimir esta indicación presentada y aprobada por el Senado. El artículo 37 bis que el Senado propone es el siguiente, 142. Sí. Señala, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo precedente, el director de la Agencia Nacional de Inteligencia deberá informar semestralmente en sesión secreta a las Comisiones Unidas de Defensa Nacional y Seguridad Pública del Senado sobre el cumplimiento de la Estrategia Nacional de Inteligencia. La indicación 103 del Ejecutivo busca suprimir este numeral. Señor secretario, el Ejecutivo. Por su intermedio, señora Presidenta, la norma del Senado, en los términos que viene propuesto, ya ha sido superada por la norma que ha sido aprobada previamente por esta comisión en el artículo 37, de modo tal que el Ejecutivo mantiene que esta tiene que ser suprimida. Gracias, subsecretario. Efectivamente, esto nosotros en la legislación que ya hemos votado está contemplado, pero tenemos que votar igualmente la supresión. Señor secretario, tomemos la votación, por favor. Bien, la presidenta pone en votación el artículo 37 bis que había incorporado el Senado en el primer trámite constitucional, respecto a la cual el Ejecutivo propone suprimirla. A favor, entonces. Entonces, lo que se pone en votación es el artículo 37 bis. Ah, ya, perfecto. Lo que se pone en votación es la norma que el Senado incorporó. Ok. Diputado Kaiser. En contra. Diputado Becker. ¿En contra o a favor? Porque a favor de suprimir. En contra del artículo. Entonces, En contra del artículo. En contra, señor secretario. Estamos votando Diputado el artículo. Brito. En contra del artículo. Diputada Carmen Hertz. En contra, señor secretario. Diputado Joanet. En contra, señor secretario. Diputado Lee. En contra del artículo propuesto por el Senado. Diputado Moreira. En contra. Diputada Erika Ñanco. En contra del artículo. Diputado Sánchez. En contra. Diputado Undurraga. En contra. Presidenta Camila En Flores. contra. Y son 11 votos por la negativa, Presidenta. Rechazado el artículo 37 bis propuesto por el Senado. Ahora sí, en puntos varios. ¿Hay alguien que quiera hacer un punto varios? ¿No? Bueno, por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Muchas gracias.